¿Quién murió primero, Adán o Eva? A simple vista, esta parece una pregunta sencilla. Sin embargo, la respuesta podría cambiar todo lo que creías saber sobre la Biblia. ¿Fue Adán el primer hombre creado del polvo de la tierra? ¿O fue Eva la madre de todos los vivientes? La Biblia nos deja con un enigma que ha desconcertado a teólogos, historiadores y estudiosos durante siglos. En este video nos adentraremos en este misterio antiguo, explorando secretos ocultos en las Escrituras, tradiciones judías milenarias y textos perdidos. Incluso analizaremos pruebas arqueológicas que podrían revelar la verdad detrás de sus muertes. Pero aquí está el verdadero giro. Esto no se trata solo de quién murió primero, sino de por qué la Biblia enfatiza uno y guarda silencio sobre el otro. Podría haber un significado profético oculto tras este silencio. ¿Qué nos dice este misterio sobre la caída de la humanidad y el plan de Dios para la redención? Prepárate para sorprenderte al descubrir cómo esta historia se conecta con la mayor promesa de la Biblia, la venida de un Salvador a través de la descendencia de la mujer. Quédate con nosotros porque al final de este video verás la historia de Adán y Eva desde una perspectiva completamente nueva. Antes de comenzar, necesitamos tu ayuda. Si disfrutas explorando los misterios bíblicos y descubriendo verdades ocultas, dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestro contenido más reciente. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estos poderosos mensajes con el mundo. Ahora sí, comencemos. Para entender quién murió primero debemos regresar al principio, al libro del Génesis. La Biblia describe cómo Dios creó los cielos y la tierra, formando al primer hombre, Adán, del polvo del suelo. En Génesis 2:7 vemos un detalle significativo: el vínculo único de Adán con la tierra. La palabra hebrea para hombre, Adam, está relacionada con la palabra para tierra, Adamá. Destacando esta conexión, Dios sopló en la nariz de Adán el aliento de vida, convirtiéndolo en un ser viviente, una chispa divina que lo distinguió del resto de la creación. Pero Adán no estuvo solo por mucho tiempo. Dios, viendo que no era bueno que el hombre estuviera solo, causó un profundo sueño en Adán. Tomó una de sus costillas y creó a Eva, la primera mujer. Génesis 2:21-22. Eva, formada de la carne y hueso de Adán, simboliza el vínculo único entre ellos como compañeros. Juntos vivieron en perfecta armonía, entre ellos con la creación y con Dios, quien caminaba con ellos en el jardín del Edén. Recibieron dominio sobre el jardín con una instrucción clara: podían comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2:16-17. Este mandato era una prueba de su obediencia, un símbolo de su libertad, pero también de los límites que ésta implicaba. Sin embargo, este estado de perfección no duró. Un día, una serpiente astuta, representación de Satanás, se acercó a Eva y cuestionó el mandato de Dios, sembrando dudas. ¿De verdad Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín?, preguntó la serpiente. Eva respondió aclarando que podían comer de todos los árboles excepto de uno, pues de hacerlo morirían. Génesis 3:1. Y fue en este momento cuando la humanidad dio su primer paso hacia la caída. Pero la serpiente fue persuasiva, insistió: no morirán. Dios sabe que cuando coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3:4-5. Aquí vemos cómo el engaño y la duda se introducen en la historia humana. Eva, tentada por la promesa de sabiduría y el deseo de ser como Dios, tomó el fruto prohibido y lo comió. Fue un momento crucial, no solo para ella, sino para toda la humanidad. Luego ofreció el fruto a Adán,
quien también lo probó sin objeción. Este acto marcó el inicio de una narrativa que define la Biblia, una historia de pecado, redención y esperanza de restauración. Pero la pregunta permanece: ¿quién murió primero, Adán o Eva? Para hallar la respuesta debemos profundizar en el texto bíblico, examinar pistas históricas y arqueológicas y considerar lo que los estudiosos han descubierto. Lo que encontrarás puede sorprenderte. Tras su desobediencia, la atmósfera en el jardín del Edén cambió. La Biblia describe a Dios caminando por el jardín en la frescura del día y llamando: ¿dónde estás? Génesis 3, 9. Este llamado no era por falta de conocimiento. Dios sabía dónde estaban. Era un momento de confrontación, obligando a Adán y Eva a enfrentar su culpa y vergüenza por primera vez. Observemos el orden de esta confrontación. Dios llamó primero a Adán, aunque Eva fue quien tomó el primer bocado del fruto. Este detalle es significativo. Adán, como cabeza de la familia y primer ser humano, tenía una responsabilidad especial. Sin embargo, permaneció en silencio durante el engaño de la serpiente y eligió seguir a Eva en su desobediencia. Cuando Dios preguntó: ¿has comido del árbol del que te mandé no comer? Adán desvió la culpa. La mujer que pusiste a mi lado me dio del fruto del árbol, y yo comí. Génesis 3, 11 a 12. Luego, Dios cuestionó a Eva, y ella también desvió la responsabilidad. La serpiente me engañó y comí. Génesis 3, 13. Este patrón de culpar a otros refleja un estado fracturado en su relación con Dios y entre ellos mismos, una tendencia que resuena a lo largo de la historia humana. Finalmente, Dios se dirigió a la serpiente, el verdadero instigador, quien no tenía excusa ni respuesta. Aquí comenzó la proclamación de los castigos. Dios maldijo a la serpiente más que a todos los animales, declarando que se arrastraría sobre su vientre y comería polvo todos los días de su vida. Génesis 3:14. Pero más allá de esta maldición física, en el versículo 15 encontramos el protoevangelio o primer evangelio. Dios profetizó que habría enemistad entre la serpiente y la mujer y entre sus descendientes. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Este versículo anticipa la victoria final de Cristo sobre Satanás, marcando un rayo de esperanza en medio del juicio. Luego, Dios se dirigió a Eva. Su castigo fue doble. Mayor dolor en el parto. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz a tus hijos. Génesis 3:16. Cambios en la relación con su esposo. Tu deseo será para tu esposo, y él se enseñoreará de ti. Este castigo no solo implicaba sufrimiento físico, sino también un cambio profundo en la dinámica relacional. La armonía que una vez compartieron Adán y Eva ahora estaba teñida de conflicto, deseo y lucha por la dominación. El papel de Eva como madre traería tanto alegría como dolor, como se evidencia más adelante en la tragedia entre sus hijos, Caín y Abel. Finalmente, Dios se dirigió a Adán, quien soportó las mayores consecuencias de la caída de la humanidad. Al haber sido formado de la tierra, su castigo estaba directamente relacionado con ella. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis 3:17. Dios continuó: espinos y cardos te producirá, y comerás hierbas del campo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres, y al polvo volverás. Génesis 3:18-19. Este castigo marcó el inicio del sufrimiento humano, trabajo arduo, frustración y la inevitabilidad de la muerte física. Pero la historia no termina aquí.
A medida que avanzamos, exploraremos cómo estas maldiciones, aunque devastadoras, también apuntan hacia la redención divina. ¿Qué nos dice todo esto sobre quién murió primero, Adán o Eva? Quédate con nosotros mientras continuamos desentrañando este antiguo enigma, revelando conexiones inesperadas entre este evento primordial y la historia más grande de la redención humana. Dios dijo: «Porque escuchaste a tu esposa y comiste del árbol del cual te mandé, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida». Génesis 3:17. Para Adán, la maldición no fue solo física, sino que afectó la misma tierra de la que fue formado. La tierra, que antes era una fuente de vida abundante, ahora produciría espinas y cardos. Adán tendría que trabajar incansablemente para sobrevivir, enfrentándose a una tierra implacable. El castigo de Adán estaba profundamente vinculado al trabajo y a la tierra, destacando su conexión intrínseca con la creación. La frase «con el sudor de tu rostro comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra» subraya el costo físico de su desobediencia. Finalmente, Génesis 3:19 termina con un recordatorio solemne. «Porque polvo eres, y al polvo volverás». Este fue el primer anuncio de la muerte, una profecía que aplicaba tanto a Adán como a Eva. Sin embargo, algunos estudiosos argumentan que el estilo de vida duro y las demandas físicas impuestas a Adán pudieron haber conducido a una muerte más temprana en comparación con Eva. Pero, ¿es esto realmente cierto? Para responder, debemos profundizar en el relato bíblico y en contextos históricos y culturales. Mientras que la creación y caída de Adán y Eva se detallan en Génesis, el relato de sus muertes es mucho menos explícito. En Génesis 5:5 leemos: «Así, todos los días que vivió Adán fueron 930 años y murió». Este versículo forma parte de la genealogía conocida como el Toledot, que traza la línea desde Adán hasta Noé. La Biblia proporciona la edad precisa de Adán en el momento de su muerte, 930 años, pero no menciona cuándo ni cómo murió Eva. Esta omisión ha desconcertado a estudiosos y teólogos durante siglos. Si la Biblia registra cuidadosamente las edades de muchos patriarcas y matriarcas, ¿por qué guarda silencio sobre la muerte de Eva? Algunas tradiciones judías tempranas y textos extrabíblicos, como el libro de los Jubileos y la vida de Adán y Eva, intentan llenar este vacío. Según el libro de los Jubileos, Eva murió 6 años después de Adán. Sin embargo, estos textos no forman parte de la Biblia canónica y son considerados apócrifos o pseudoepígrafos, lo que significa que, aunque ofrecen detalles interesantes, no son reconocidos como divinamente inspirados. ¿Por qué la Biblia permanece en silencio sobre la muerte de Eva? Una posible explicación radica en el propósito del relato bíblico. La genealogía en Génesis 5 enfatiza la descendencia de Adán a través de su hijo Set, quien nació después del asesinato de Abel por Caín. Génesis 4:25. El foco del texto está en trazar la línea de la simiente de la mujer, que eventualmente conduce a Noé y más tarde al Mesías. Al centrar la atención en los descendientes de Adán, los escritores bíblicos podrían haber omitido intencionalmente la muerte de Eva para mantener el enfoque en el linaje masculino y en el cumplimiento de la profecía mesiánica. Además, debemos considerar el contexto histórico del antiguo Cercano Oriente. En las sociedades patriarcales de la época, las genealogías se centraban en la línea masculina. Las mujeres rara vez se mencionaban,
a menos que desempeñaran un papel significativo en el nacimiento de un descendiente importante. Aunque Eva es llamada la madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, su muerte pudo haber sido excluida del relato genealógico porque los escritores bíblicos priorizaron la continuidad de la línea masculina a través de Set. Algunos teólogos especulan que Eva pudo haber muerto antes que Adán debido al peso emocional y físico de su vida, el dolor de perder a su hijo Abel, las penas del parto y la carga de ser la primera en pecar. Estas dificultades podrían haber contribuido a una muerte más temprana. Por otro lado, el silencio bíblico sobre Eva también podría tener un significado simbólico. La vida y el legado de Eva están íntimamente ligados a la profecía en Génesis 3:15, donde Dios promete que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Este anuncio apunta a la redención futura a través de un Salvador. Al centrarse en la muerte de Adán, los escritores bíblicos quizás intentaron simbolizar el fin del viejo orden y la conclusión de la vida del primer hombre. La muerte de Eva, aunque inevitable, podría haberse omitido para dirigir la atención hacia la esperanza de redención a través de su linaje. La tradición oral también pudo influir en el enfoque del texto bíblico. En el mundo antiguo, las historias se transmitían oralmente durante generaciones antes de ser escritas. La importancia dada a la muerte de Adán podría reflejar el énfasis que los primeros narradores otorgaban al legado del patriarca, mientras que la muerte de Eva se asumía o consideraba menos crítica para la narrativa general. En conclusión, la Biblia declara explícitamente que Adán vivió 930 años antes de morir, pero guarda silencio sobre la muerte de Eva. Este silencio, lejos de ser un descuido, parece intencional, invitándonos a reflexionar sobre el propósito narrativo y teológico del texto. ¿Quién murió primero, Adán o Eva? La respuesta exacta puede seguir siendo un misterio, pero lo que está claro es que su historia sigue resonando profundamente, invitándonos a explorar los mayores enigmas de la humanidad y la esperanza de redención. Este silencio ha dejado espacio para la especulación, permitiendo que las tradiciones judías antiguas y textos extrabíblicos ofrezcan sus propias interpretaciones. Si Eva murió antes o después que Adán sigue siendo un misterio, pero el énfasis en la muerte de Adán podría reflejar un propósito teológico más profundo, destacar el fin del primer hombre y señalar la esperanza de un nuevo comienzo a través de la simiente de la mujer. A continuación, exploraremos pistas históricas y arqueológicas que podrían arrojar más luz sobre esta cuestión antigua. Aunque no existe evidencia física de los restos de Adán y Eva, las prácticas funerarias culturales y las leyendas antiguas pueden proporcionar contexto adicional. La región de Mesopotamia, a menudo llamada la cuna de la civilización, es donde muchos estudiosos creen que pudieron haberse desarrollado los eventos narrados en el Génesis. En la cultura mesopotámica, las prácticas funerarias estaban profundamente influenciadas por el estatus social, el género y las creencias religiosas. Los hombres solían recibir sepulturas más prominentes, acompañadas de inscripciones detalladas y ricos ajuares funerarios, reflejando su papel como líderes, guerreros o cabezas de familia. En contraste, los entierros de las mujeres eran generalmente más sencillos, con menos inscripciones y ajuares más modestos. Una discrepancia que refleja las normas culturales de la época. ¿Podría este sesgo cultural haber influido en por qué la Biblia proporciona una edad específica para la muerte de Adán, pero guarda silencio
sobre la muerte de Eva. Es posible que los textos bíblicos, escritos en un contexto patriarcal, reflejaran estas tradiciones antiguas, enfocándose principalmente en el linaje masculino y su papel en la historia de la redención. Arqueólogos han descubierto numerosas tablillas de arcilla e inscripciones de las culturas sumeria y acadias tempranas que se alinean con la cronología bíblica. Estos registros incluyen listas de reyes y patriarcas con detalles sobre sus reinados y edades similares a las genealogías del Génesis. Curiosamente, estas listas rara vez mencionan a las mujeres, a menos que tuvieran un estatus excepcional, como el de una reina o sacerdotisa. Esta tendencia cultural podría explicar por qué la Biblia sigue un patrón similar, centrando la atención en la edad y linaje de Adán, mientras omite detalles específicos sobre Eva. En la narrativa bíblica, los silencios suelen ser significativos. La omisión de la muerte de Eva puede haber sido una estrategia literaria para enfatizar su papel en la promesa de redención. Mientras que Adán representa el primer hombre cuya muerte simboliza las consecuencias del pecado, Eva se convierte en un símbolo de vida y esperanza, particularmente a través de la promesa de Génesis 3:15. Este enfoque refuerza un tema recurrente en la Biblia: utilizar la narrativa para dirigir la atención hacia el plan redentor de Dios. Eva, como madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, no solo desempeña un papel biológico, sino también espiritual, como portadora del linaje que culminaría en Cristo. Su legado trasciende su vida y muerte, subrayando la continuidad de la promesa divina a través de las generaciones. La figura de Adán también es crucial para comprender la caída y la redención en la teología cristiana. Mientras que su desobediencia trajo la muerte, Cristo, conocido como el último Adán, trajo la vida eterna a través de su obediencia. Este paralelismo podría explicar por qué la muerte de Adán se detalla, destacando su papel en el inicio del problema que Cristo vendría a resolver. En contraste, Eva dirige nuestra mirada hacia el futuro, hacia la esperanza de redención y restauración. Aunque Eva no figura de manera destacada en las genealogías bíblicas, su papel como progenitora de la humanidad es esencial. Las genealogías del Antiguo Testamento, centradas en los descendientes masculinos, reflejan las normas culturales de la época. Sin embargo, su contribución como origen de todas las generaciones subraya su importancia implícita en el cumplimiento del plan divino. En las tradiciones judías posteriores, Eva adquiere un simbolismo más complejo. Algunos textos apócrifos y midrashim exploran aspectos no mencionados en la Biblia, incluyendo interpretaciones sobre su muerte. Estas tradiciones destacan tanto su rol en la caída como un elemento de redención asociado a su linaje. Esto refuerza la idea de que su ausencia en los registros de la muerte podría ser intencional, enfocándose en el cumplimiento de la promesa divina. Es importante recordar que la Biblia fue escrita en un contexto cultural profundamente patriarcal. La atención otorgada a Adán en los relatos genealógicos y en la descripción de su muerte refleja una tradición que priorizaba los logros y el legado masculino. Sin embargo, Eva, aunque relegada en ciertos aspectos, sigue siendo esencial para la narrativa de redención. En la teología cristiana existe un paralelo entre Eva y María, la madre de Jesús. Mientras que Eva contribuyó a la caída de la humanidad, María participa en su redención al dar a luz al Salvador. Este contraste, conocido como el paralelismo mariológico, refuerza el papel simbólico de Eva en la narrativa de redención, ofreciendo otra razón para su ausencia en los registros de la muerte.
En los relatos bíblicos, la muerte no solo marca el fin de la vida física, sino que a menudo simboliza algo más profundo: las consecuencias del pecado, la esperanza de redención y el camino hacia un nuevo comienzo. La pregunta de quién murió primero, Adán o Eva, puede seguir siendo un misterio, pero su legado apunta a un mensaje mucho más grande: la promesa de restauración y vida eterna a través de Cristo. La muerte de Adán representa el efecto del pecado en la humanidad, mientras que la vida y el linaje de Eva encarnan la esperanza de redención. Este enfoque dual subraya las dos dimensiones clave de la narrativa bíblica: juicio y promesa. En Génesis 3:15, la promesa del Salvador destaca la descendencia de Eva como el medio para derrotar al pecado y la muerte. Aunque su muerte física era inevitable, su legado espiritual trasciende su vida terrenal. Este enfoque recalca la importancia de la profecía mesiánica como el eje central de la historia de la humanidad. El silencio sobre la muerte de Eva invita a los lectores a reflexionar sobre el significado más profundo de la narrativa bíblica. En lugar de centrarnos exclusivamente en detalles históricos o biológicos, se nos lleva a considerar las implicaciones teológicas y espirituales de esta historia. Este misterio no es un defecto del texto, sino una invitación a explorar cómo la historia de Adán y Eva se conecta con el arco más grande de redención en las Escrituras. La muerte explícitamente registrada de Adán simboliza las consecuencias del pecado y la culminación de una era marcada por la desobediencia. En contraste, el silencio sobre la muerte de Eva podría interpretarse como una representación simbólica de esperanza. Este contraste refuerza que, aunque la muerte es inevitable para todos, el enfoque bíblico apunta más hacia la solución del pecado que a los detalles históricos. Adán es presentado como una figura arquetípica. Su longevidad de 930 años subraya su importancia como el primer hombre y padre de la humanidad. Su muerte cierra un capítulo crucial, destacando que la desobediencia humana tiene consecuencias universales. Al mismo tiempo, prepara el escenario para la introducción del último Adán, Cristo, quien trae redención y esperanza. Mientras que la muerte de Adán marca el final de un capítulo, Eva se mantiene como un símbolo de continuidad y vida. Su papel como madre de todos los vivientes, Génesis 3:20, trasciende su muerte física, extendiéndose a través de su linaje, que culmina en el nacimiento del Salvador. Desde una perspectiva arqueológica, el énfasis en las muertes masculinas, como la de Adán, refleja prácticas culturales de las sociedades antiguas, como las de Mesopotamia. Los registros históricos y los entierros elaborados de figuras masculinas indican un patrón cultural que también pudo influir en la narrativa bíblica. Este contexto podría explicar por qué la muerte de Eva se omite, mientras que la de Adán recibe un lugar destacado. La narrativa bíblica, escrita en un contexto patriarcal, asigna roles simbólicos específicos a Adán y Eva. Adán representa autoridad y juicio, mientras que Eva, asociada con la caída, se convierte en portadora de la promesa de redención. La historia de Adán y Eva nos recuerda que aunque todos enfrentamos la realidad de la muerte, el enfoque de la narrativa bíblica está en la redención y la vida eterna. A través de su linaje, Dios proporciona una solución al problema del pecado, y este mensaje trasciende el tiempo, ofreciéndonos esperanza, incluso en medio de las consecuencias de la caída. ¿Qué opinas sobre este antiguo misterio? ¿Por qué crees que la Biblia guarda silencio sobre la muerte de Eva? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría leerlos. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través de la historia
y la teología bíblica. Si disfrutaste este video, no olvides darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos. Que Dios te bendiga.